Buenas noches a cada uno de ustedes, a las personas que se han estado ingresando a este webinar. Ya somos 35 personas conectadas, esperamos también una asistencia mayor. No obstante, ya vamos a ir comenzando en honor a la hora y al compromiso que tenemos con ustedes de Espero que todo, a cada uno de ustedes por hacerse el tiempo de compartir con nosotros. Somos Catalizando Internacional, una empresa de consultoría con casa matriz en Santiago de Chile. Mi nombre es Juan Manuel Álvarez Salamanca, soy el director ejecutivo de Catalizando. Fundé esta empresa más o menos a fines del año 2010. Y actualmente estamos con operaciones en Santiago, por supuesto, acá en Lima, donde yo estoy viviendo actualmente, y en la ciudad de Quito, en Ecuador. Tenemos representantes en más de 10 países que nos ayudan, nos colaboran, y un poco este esfuerzo colectivo que estamos haciendo es para que, bueno, nos conozcan y, por supuesto, dar a conocer algunas cosas que estamos impulsando ahora hace poco. Así es que, bienvenidos a cada uno de ustedes. Hay un chat que está disponible en caso que las personas o ustedes mismos quieran hacer alguna pregunta, lo hacen a través del chat. Va a estar anfitrionando la sesión socia, se llama Fátima Milla. Y bueno, a medida que vayan saliendo preguntas, con mucho gusto las vamos respondiendo a medida que esto suceda. De todas maneras, al final de este seminario vamos a dejar un espacio de tiempo para compartir algunas preguntas, quizás un debate, alguna charla, y obviamente que hemos preparado todo este ciclo de webinar con mucha dedicación y obviamente pensando en que puede ser un real aporte para cada uno de ustedes. Bueno, dicho esto, ya vamos avanzando en la presentación. Veo muchas caras conocidas. Miguel, un abrazo en La Serena, en Chile, en Rancagua. Analía en Uruguay. Bueno, veo muchas caras conocidas, qué gusto verlos y qué bueno que estén conectándose con nosotros nuevamente. Bueno, Catalizando Internacional, la verdad es que con todo esto que ha sucedido en el mundo a raíz del COVID, nos hemos ido refrescando, nos hemos ido también reciclando y hemos lanzado o relanzado en realidad, pero con mucho mayor potencia, nuestra academia virtual. Ya les voy a contar, casi al finalizar esta conferencia, de qué se trata, pero la idea es que formemos una gran comunidad de aprendizaje, porque en esta academia la idea es ofrecer una serie de cursos gratuitos que tienen la idea de, obviamente, generar valor para cada uno de ustedes. Y bueno, un poco las banderas donde estamos con representación, y muchos de los representantes también están incorporándose a esta presentación. El día de hoy nos toca hablar un poco acerca del coaching y cómo impacta el coaching con las técnicas, con la herramienta, con los recursos para el liderazgo. Y la idea es que ustedes se puedan llevar dos técnicas muy simples, muy prácticas, que a veces casi ni siquiera las recordamos, pero que son de tremendo impacto a la hora de poder ejercer nuestro liderazgo. Y la idea es que ustedes, bueno, tomen esta herramienta y ojalá mañana mismo puedan también compartirla y, ¿por qué no?, practicarla. Entonces, espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Quiero comenzar contándoles una historia de una persona que es conocida y que ojalá que alguno de ustedes pueda
adivinar al finalizar esta breve introducción. Bueno, esta es la historia de un hombre que a sus 7 años de edad fue adoptado, ¿sí? Llegó a una familia con mala estructura, con mal ambiente, lo cual originó en él conflictos, problemas de autoestima en su infancia y adolescencia. Nada muy fuera de lo común, porque quizás muchos de nosotros acá presentes también ha tenido algo de esto. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que este joven empezó a trabajar a su edad de 17 años para ayudar económicamente a su familia, y precisamente en esos años, luego de un incidente y una fuerte discusión que tuvo con su madre, abandonó la casa, ¿sí? La abandonó porque obviamente su madre la amenazó con un cuchillo, y este joven entonces decide salir de casa recién a sus 17 años. Obviamente nunca más volvió, y empezó a trabajar como conserje hasta que se acercó al mundo del crecimiento personal, de la mano de un gran mentor que se llama Jim Rohn, obviamente un gringo, ¿sí? A pesar de que este joven no tuvo ninguna profesión, porque no asistió a ninguna universidad, sí se preocupó de buscar buenas formaciones, y por lo tanto se hizo una profesión y se hizo un nombre en el coaching, en la programación neurolingüística y en la hipnosis ericksoniana, ¿sí? Obviamente que se formó de la mano de su mentor, Jim Rohn, entre otros coaches. ¿De quién estoy hablando? Y pese a tener una infancia turbulenta, un hombre que supo salir adelante, como muchos de nosotros quizás, me estoy refiriendo básicamente a un tipazo que se llama Tony Robbins, ¿sí? Tony Robbins es hoy por hoy quizás el coach más reconocido, más renombrado. Es un coach que ha acompañado a presidentes de la República, a actores de Hollywood, ha actuado en algunas películas también, y es una persona que se dedica al crecimiento personal con todas las conferencias que él anualmente hace en Estados Unidos y Europa principalmente. ¿Qué es lo que hace que una persona con una infancia de esta naturaleza llegue a ser esta gran líder? ¿Qué cosas, qué características internas motivan a la persona para dejar ese núcleo un poco vicioso para transformarse y reciclarse en una gran persona que ayuda a miles y miles de personas todos los años, y que obviamente es una persona muy, muy exitosa? Sin duda que dentro de los coaches más renombrados, y que por cierto cobran una onerosa cantidad por sus sesiones, por sus seminarios, lo hacen, digamos, hoy en día un coach de renombre, obviamente, y de impacto mundial. Entonces, un poco de esto es que los quiero hacer transitar el día de hoy, para que vayamos un poco desmenuzando la disciplina del coaching. Bueno, ¿qué es coaching? Quizás muchos de ustedes que ya son coaches, que están conectados con nosotros hoy día, ya conocen acerca de esto. Vamos a apagar algunos micrófonos que están encendidos, y vamos a ver, perdónenme, ya, ahora lo apagaron. Bueno, coaching es una disciplina, yo diría que es una metadisciplina. ¿De qué manera yo podría describir qué es una metadisciplina? Porque claramente es, como dicen los amigos informáticos, es como una disciplina de código abierto, donde las personas que interactuamos en esta disciplina
podemos modificar, complementar, eliminar, agregar, construir nuevas cosas, y entonces se transforma en una disciplina de aprendizaje constante y que permite a las personas transitar de un lugar, que es su contexto actual, a un lugar deseado, alcanzando a través de ciertas metodologías el logro y el éxito que de alguna manera se puede plantear. Eso es el coaching. Es un proceso, entonces, de aprendizaje, básicamente. Pese a que hay muchas distinciones, corrientes o variantes, en el núcleo de cada una de ellas está esto, el aprendizaje. Ahora, ¿qué es lo que hace un coach? Básicamente un coach lo que hace es conversar. El coach tiene una metodología, tiene un sistema que permite a la persona con quien está conversando hacerlo transitar de ese lugar que está hoy día hacia el lugar deseado, cumpliendo entonces o logrando finalmente los objetivos que se pueda trazar. Entonces, básicamente lo que hace un coach es teniendo en consideración que tiene un sistema, un método, una metodología para poder hacer que esa otra persona acelere su proceso de aprendizaje. Ahora, ¿cómo lo acelera? Lo acelera básicamente porque la conversación de coaching transita en un nivel de conciencia mucho más elevado que una conversación cotidiana que cada uno de nosotros pueda tener en la calle o en una reunión. Y esto se logra básicamente al poder, de alguna forma, desmembrar o ir por capas en la conversación. Muchas veces hay coaches y vamos a hablar de esto también en uno de los webinars que están asignados, que utilizan una tremenda metodología que se llama GROW. Y la metodología GROW es súper pragmática. Esta metodología ayuda a que las personas puedan dar el primer paso y empezar a dar los siguientes pasos para poder conseguir el objetivo que de alguna manera se está visualizando. Porque fíjense ustedes que los grandes desafíos de los ejecutivos de hoy es que tienen diversos desafíos, están inmersos en un ambiente complejo que les requiere intensidad, fuerza, constancia, y muchas veces esos esfuerzos se diluyen porque no se logran los objetivos. Por lo tanto, empieza a haber toda una cadena de emociones que tiene que ver con la ansiedad, con la angustia, con la frustración, porque no obstante, con todo lo que trabaja ese ejecutivo, no llega nunca a conquistar esos logros que de alguna forma se ha planteado. ¿Qué es lo que hace un coach? A través de su metodología de conversación, ayuda a esa persona a clarificar y entonces lo ayuda a priorizar sus planes de acción para conquistar esos objetivos que se está de alguna forma planificando. Ahora, supongamos que ustedes son esta persona que está ahí y se ponen una capa y empiezan a mirar hacia adelante. Y pensando en que van a tener una realidad actual, es decir, su contexto de hoy, con todo lo que les pasa en su complejidad cotidiana, y empiezan a visualizar una realidad deseada, es decir, una serie de objetivos, logros, conquistas que ustedes quisieran, obviamente, alcanzar. Si nosotros lo vemos de esta manera, que cada uno de nosotros tiene distintos sueños y objetivos, ¿cuántas veces empezamos a procrastinar y no alcanzamos esos objetivos? O, como dice un autor por ahí, si no le pones fecha de vencimiento a tus metas y a tus objetivos, se queda tan solo en una buena intención. Entonces, pensando en eso, ¿cuántas veces ustedes han tenido un sueño, un objetivo, que ha quedado tan solo en una buena intención? Quizás muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que hace un coach?
ayuda a esa persona a aterrizar eso que está visualizando y lo acompaña en ese camino para poder alcanzar ese objetivo. Les quiero dar 5 elementos que de alguna forma les podría ayudar a ustedes a optimizar su liderazgo, para ir entrando en el terreno de estas 2 técnicas que nos gustaría compartir el día de hoy con ustedes. Lo primero, un líder debe tener comunicaciones fluidas a todo nivel, es decir, tiene que poder comunicarse con sus colaboradores, tiene que poder comunicarse con su gente que está en el horizontal, y tiene que saber comunicarse con su jefatura, su línea jerárquica de más arriba. Si es un gerente general, tendrá que tener las habilidades para poder comunicarse con el directorio de la empresa. Ahora, y no es solamente eso, quizás si es que ese ejecutivo atiende clientes, tendrá que saber comunicarse con los clientes para poder negociar, y si también tiene contacto con proveedores, tendrá que entonces también tener comunicación fluida para poder comunicarse con esos proveedores. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, dependiendo del nivel de jerarquía, y entre más arriba sabemos que mayor complejo es el escenario de responsabilidades, necesita saber delegar. Esto trae consigo un tema que es la confianza. Ahora, ¿a quién le delego? ¿Sí? Que es un paso previo, pero que ambas cosas tienen que ver con comunicación, porque en la medida que yo conozco a las personas, voy entonces estableciendo relaciones de confianza, y eso me ayudaría entonces a poder delegar. Tercer elemento, ser transparente. Ser transparente con los desafíos, con los objetivos, también con los errores. Y entonces esto también requiere de, obviamente, comunicación. Dar feedback, sentarse con las personas, con su jefe, con los horizontales y con los colaboradores para entregar un feedback, siempre desde un ámbito apreciativo, es decir, apreciar la labor que hacen esas personas y mantener las brechas que tienen esas personas en relación al objetivo como puntos de mejora más que desde la crítica. Y un quinto elemento sería, obviamente, la oportunidad de recibir feedback. ¿Cuántas veces hemos tenido la capacidad y hemos un poco dejado el ego un poco a un costado para poder tener entonces la oportunidad de recibir el feedback de alguien? Más allá si, obviamente, es una evaluación de desempeño, que claramente va a haber feedback. Pero mientras no haya el motivo de la evaluación de desempeño, mientras los ejecutivos no están obligados a evaluar y ser evaluados, quizás pedir feedback cada cierto tiempo a su jefe, a los que están a los lados y a los que están más abajo, sería una buena oportunidad de mejora para el líder. Ahora, con todo esto, claramente, en resumen, estábamos hablando de comunicación. Un líder, cualquiera sea su posición, su responsabilidad, requiere de comunicación, requiere de poder conversar, requiere de poder coordinar acciones, requiere entonces de poder juntarse con personas para dar y recibir. Es un tremendo desafío, ¿cierto? Ahora, hablando de comunicación, hace 20 años atrás, o un poco más, quizás los que son a lo mejor de contemporáneos míos, yo tengo 46 años, en la época que yo estudiaba en la universidad se hablaba del paradigma de la comunicación, donde los elementos estaban centrados en el mensajero, en el receptor de esta comunicación, en las barreras, en los canales. Es decir, el paradigma de la comunicación en aquellos tiempos estaba centrado en los elementos de la comunicación. Vamos a apagar el micrófono. Acá.
Obviamente que la historia cambió, y cambió, yo diría que a partir de los años 80, que es cuando empieza una marejada de personas en distintas partes del mundo que comenzaron a ver el fenómeno de la comunicación desde otro prisma. Y obviamente que por esos años salieron a relucir muchas nuevas metodologías, muchas disciplinas, entre ellas el coaching. ¿Sí? Y lo trascendental o lo digno de admiración es que no fue concentrado en un país o en una persona, sino más bien fueron varias personas en distintos países que, si bien es cierto, no hablaban lo mismo, pero todo iba canalizado hacia una misma cosa, que era el nuevo paradigma de la comunicación. Cuando Rafael Echevarría escribe su libro Ontología del lenguaje, como que la gente empieza más a hablar de esto, porque en ese libro y en otros estudios también, estudios por ejemplo del ingeniero chileno Fernando Flores, Humberto Maturana con su escuela que hoy día se llama Matrística, y distintas otras personas, Claudio Naranjo a través del Enneagrama, en Estados Unidos, Tim Galway y los fundadores también de la programación neurolingüística, estaban hablando de comunicación, estaban hablando de que los elementos ya no son tan relevantes para conformar este nuevo paradigma, porque el nuevo paradigma entonces está destinado exclusivamente a la interpretación. Yo digo lo que digo, tú escuchas lo que escuchas, eso es como un poco lo que dice la ontología del lenguaje, de manera muy resumida, por cierto, ¿sí? Hay mucho más, pero un poco lo que se habla en la ontología del lenguaje es que es como este meme que hay una persona mirando un 9 con un 9 pensando, y otra persona desde el otro lado diciendo, no, esto es un 6. El que habla de 9, no, pero es que es 9 porque yo veo un 9, y la otra persona desde el lado del 6, no, es un 6 porque yo veo un 6. Es un poco esto. En definitiva, la interpretación hoy día en la comunicación es vital para un líder, es vital para, obviamente, cualquier persona que se tenga que relacionar con otra persona. En la pareja, por cierto, vamos a tener un webinar exclusivamente dedicado a coaching y parejas. Nos pasa esto que hablamos con nuestra persona favorita y se transforma en una persona no tan favorita, porque creemos que nos dijo esto, creemos que A, B, C, y entonces nos formulamos una historia que cuando logramos conversar bien, vemos que, pucha, no era tan así, ¿sí? Entonces, es bien entretenido el elemento. Ahora, yo los quiero llevar a hacer un ejercicio. Piensen, por favor, en una persona con quien tengan que trabajar. Si no están trabajando lastimosamente por temas de COVID, imagínense la última vez que estuvo en la empresa trabajando y piense, digamos, en una persona con quien le costaba trabajar. Espero que ya lo tengan. Recuerde una última conversación, si fue hoy día, si fue ayer, si fue hace un mes atrás. ¿Cómo fue esa última conversación que tuvo con esa persona? ¿Qué falló en esa conversación? ¿Falló los elementos que ustedes conversaron? Es decir, falló, qué sé yo, algunos hechos o los argumentos o las razones que las personas argumentaron, o falló la interpretación. Comenzaron a pensar, bueno, con esta persona que no me llevo muy bien, siempre está hablando esto, siempre dice esto otro, siempre piensa esto, y entonces empieza tu máquina mental a funcionar, y se te pone el Pepe Grillo vestido de Satanás al lado, este es un desgraciado, y que siempre te hace lo mismo, etcétera, 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 y te vas convenciendo un poco de esa historia que tú mismo te cuentas. A mí me pasa, por cierto, ¿sí? Me pasa todos los días. Porque es natural, somos humanos. Entonces, no porque sea coach significa que tengo el tema de la comunicación resuelta. También tengo los mismos problemas que tiene
una persona totalmente común y corriente que no tiene estas técnicas o habilidades, solamente que estoy más despierto, estoy más sensible a poder sentarme y mirarme, dejar un poco el ego de lado, el orgullo, y desde ahí generar una nueva conversación. Pero obviamente que muchos de nosotros, en el fragor de la batalla, en el día a día, en apurarse, digamos, por tener y conquistar los logros, no nos pasa eso, porque olvidamos todo esto que de alguna forma necesitamos saber para fortalecer nuestro liderazgo. Ahora, ¿cuáles son las dos técnicas que yo les quiero compartir y que seguramente ustedes van a decir, sí, pues en realidad son necesarias? Y no solamente son necesarias, son vitales para poder optimizar nuestro liderazgo con estos 5 elementos que vimos algunas láminas atrás. La primera técnica es la escucha activa. Ahora, ¿qué es la escucha activa? La escucha activa tiene relación con poder escuchar a esa otra persona, no solamente desde la semántica, no solamente desde las palabras que utiliza, sino más bien en una comunicación integral que está de alguna forma también complementada con la corporalidad, con la emocionalidad, con la tonalidad en la cual esa persona se expresa o se quiere comunicar. Volviendo al ejercicio que les comentaba adelante, a lo mejor en esa oportunidad que ustedes recordaron, en esa última conversación con esa persona que les cuesta conversar, falló un poco la escucha activa. Falló por parte de esa persona y falló por parte de ustedes. Porque la escucha activa de alguna forma requiere de que ustedes estén concentrados en esa conversación. No prestando atención ni al grillo vestido de ángel, ni al grillo vestido de diablo, ¿sí? En una escucha que engloba más allá de las palabras, sino también al significado que yo le doy a esas palabras y por lo tanto a la interpretación. Claramente, si nosotros estamos con escucha activa prendida todo el día, el esfuerzo mental es monumental, ¿cierto? No obstante, en conversaciones críticas o en conversaciones claves, nosotros debiésemos tener una escucha activa plena, una escucha activa un poco libre de juicio, de mis creencias que yo tengo en función de esa otra persona o de las situaciones. Liberarme de ese espacio de ansiedad, angustia en la cual transitamos en estas conversaciones claves, nos podría permitir entonces acortar esa brecha que existe entre lo que yo te digo y lo que tú escuchas, y entre lo que yo interpreto y lo que tú interpretas. Una actividad que algunos coaches hacen antes de tener estas conversaciones con sus clientes se llama centramiento. ¿Qué es lo que es el centramiento? Básicamente es respirar, poner atención en mi respiración. Para quienes hagan yoga, esto va a ser algo muy natural, porque la asana inicial de todo ejercicio de yoga es poner atención en mi respiración. Es corregir un poco mi postura corporal, es relajar los músculos, es ponerse en el aquí y ahora. Y la respiración nos permite hacer eso. 30 segundos, no estamos hablando de que vamos a estar una hora respirando, ¿sí? Pero es una actividad antes de tener estas conversaciones que son claves, que nos permite un poco como la enseñanza que tiene Rinpoche en la película 2012, que llega el muchacho a decir, ya problemado, digamos, a hablarle de cosas, y el Rinpoche empieza a servir té, y sirve té, hasta que la taza se inunda y se rebalsa. Y el chico entonces al ver esto dice, pero maestro, se está rebalsando el té. Claro, es que tú estás así. Entonces, si nosotros entramos a una conversación con nuestra taza llena, rebalsándose de cosas,
obviamente que la capacidad de atención, nuestra escucha activa se ve totalmente mermada y erosionada. Entonces, una práctica estupenda para tener escucha activa es hacer un pequeño ejercicio de centramiento, que es conectarse conmigo mismo, quizás cerrar un poco los ojos, incluso salir a la calle, bueno, con mascarilla, ¿sí? Pero salir a la calle y cerrar los ojos y respirar ese dióxido de carbono que está emanando de nosotros y está ahí en la mascarilla, pero centrarse, relajarse, concentrarse y entrar entonces a una conversación que nos va a permitir tener esta escucha activa. Es decir, no solamente las palabras, sino también la corporalidad, la tonalidad, la emocionalidad que emana de nuestra comunicación. Esto nos lleva a la segunda técnica, que es también tremendamente poderosa y que algunas otras disciplinas como el periodismo la ocupan todo el tiempo. Me refiero a la técnica del parafraseo. ¿Qué es lo que es el parafraseo? Básicamente es una técnica de comunicación que nos permite decir las mismas palabras en la misma tonalidad y en la misma corporalidad que la estamos escuchando para poder, de alguna forma, que el otro interprete que yo lo estoy escuchando y que lo estoy entendiendo. Ahora, esto nos permite, obviamente, acortar mucho la comunicación. Lo que habitualmente pasa cuando no estamos centrados y equilibrados en una conversación difícil es que asumimos que el otro ha dicho algo que nunca lo dijo, o le ponemos nuestras propias palabras a eso que esa persona ha dicho, y entonces ahí empieza un conflicto. Si la otra persona te habla de miedo, tú a lo mejor interpretas es que tú eres súper temeroso, es que tú eres, no sé, eres poco arriesgado, y ahí empieza entonces toda una guerra de interpretaciones que es como una bola de nieve. Empieza la bola de nieve pequeñita, se transforma en una gran bola de nieve que al final nadie sabe de dónde se originó y que fue básicamente por un tema de no comunicar, no interpretar y no entonces acortar en ese momento la brecha que hay entre lo que yo te digo y lo que tú escuchas, entre lo que yo interpreto y lo que tú interpretas. Por lo tanto, la técnica de parafraseo es una técnica muy fácil. La única complejidad es que te tienes que acordar de poder utilizarla. En coaching se utiliza una versión mucho más purista del parafraseo. Con purista me refiero a que si la persona dice A, B, C, D en una tonalidad específica y con cierta emocionalidad, el coach va a parafrasear A, B, C, D en esa misma tonalidad y en esa misma corporalidad. Porque lo que hace el coach es un poco una técnica de espejo, a través de, obviamente, hacer preguntas. Por lo tanto, al usar el parafraseo, es muy importante que ustedes tomen en consideración estos tres elementos. Hagan cuenta que están conversando con su pareja, o con un amigo, o con un compañero de trabajo el día de mañana. Y en algún minuto de la conversación, ustedes le pueden decir, y voy a utilizar a Miguel, discúlpame que utilice como conejillo de India, espérame un segundo, Miguel, déjame ver si te entiendo hasta ahora. ¿Tú me estás diciendo que A, B, C, D, I, Y, Z? ¿Estoy en lo correcto? Miguel me puede decir, sí, es eso lo que te quiero decir. O me puede decir, no, en realidad lo que yo te quiero decir, A, B, C, D, W, Y, Z. Ah, ok. Y entonces ahí acortamos la brecha que hay entre lo que yo te digo y lo que tú entiendes. Y por lo tanto empieza a surgir un ciclo virtuoso en términos de la comunicación, porque cuando yo utilizo el parafraseo, la otra persona, al tener la oportunidad de, obviamente, de dar un check a lo que yo dije o decir, no es eso lo que yo te estoy transmitiendo, tú puedes entonces corregir en ese mismo minuto
el tema de la comunicación que tanto afecta y tanto impacta a nivel organizacional. Son dos técnicas que en coaching se ocupan mucho. De regalo la técnica del centramiento para estas conversaciones difíciles. Ya luego que tú te acostumbras un poco a respirar, ¿cierto? Bueno, todos respiramos, si no andaríamos como Barney, todos cianóticos por la vida, pero sabemos que respiramos, pero conscientemente, ¿sí? Es decir, si tenemos la oportunidad de poner nuestra conciencia a favor nuestra y de poder respirar conscientemente unos minutos, 30 segundos, obviamente que esa taza de té va a entrar un poco más vacía y obviamente que vamos a tener mayor oportunidad de hacer el parafraseo. Si entramos con la taza rebalsada, la oportunidad de hacer parafraseo es prácticamente nula. Y bueno, volvemos nuevamente a los temas de malos entendidos y de poca comunicación. Estas son las dos técnicas que nosotros hemos elegido para el día de hoy. Como pueden ver, son cosas muy simples, muy simples, tan simples que muchas veces las pasamos por alto, nos olvidamos, y que con una práctica permanente del centramiento, de la escucha activa y obviamente de poder utilizar el parafraseo, ya sea de manera purista o no de manera purista, que sería de interpretar lo que el otro dice. Déjame ver si te estoy entendiendo, Miguel. Tú me estás diciendo que Z, Y, A, B, C, W. Miguel te puede decir, mira, sí, te dije esto, pero en otro orden y con otra intención. Ah, ya, entonces, ¿cómo fue? Mira, te lo digo de nuevo. Ah, ya, ok, perfecto. ¿Sí? Son las dos formas de utilizar el parafraseo. Con mis propias palabras, tratando un poco de entender la intencionalidad, el espíritu, la conversación, o bien de una forma mucho más purista, como yo le digo, que es exactamente las mismas palabras, el mismo tono y la misma emocionalidad. Bueno, ¿a algunos de ustedes les gusta conversar? Yo creo que sí, pues. ¿Sí? A muchos de nosotros nos encanta conversar. A mí a veces no tanto. Pero sí, me gusta conversar cuando hay que conversar, sobre todo si es que tengo una actividad de centramiento y sobre todo si es que tengo la oportunidad de reflexionar sobre aquella conversación difícil para poder entonces sacarme el orgullo y sacarme el ego que siempre está presente y desde ahí generar una nueva conversación. Ahora, ¿tienes interés de ayudar a otros? Quizás muchos de ustedes sí, quizás muchos de ustedes en la conversación, y no sé si les pasa que como que son un imán para poder atraer las conversaciones difíciles de otros, ¿sí? La gente llega a ti casi sin saber por qué y te cuenta, pucha, no sabes el problema que tuve con este desgraciado, con esta chica o con este individuo. Y te empieza a contar, digamos, la historia y bueno, hay personas que como que atraen un poco a personas que le cuentan problemas. Si te gusta conversar y tienes interés de ayudar a otras personas, tienes lo esencial para ser un coach profesional. Básicamente, lo que hace un coach es conversar, tener una actividad de conversación, obviamente que teniendo una metodología y teniendo un sistema, y tiene la intención genuina de ayudar a ese otro, pero no desde el consejo, como muchos de nosotros a lo mejor podríamos hacer, y que al final los consejos pueden ser súper útiles o pueden ser desastrosos. Yo no sé si le ha pasado a ustedes que han dado el consejo a alguien y después te llega a reclamar, oye, pucha, hice esto que tú me dijiste, funcionó pésimo, ahora esta persona no me quiere ni hablar y yo ya no quiero hablar más contigo. Si nosotros ayudamos desde el consejo, desde la recomendación, desde el imponer, obviamente que podemos un poco causar esto, ¿sí?
lo que hace un coach es ayudar, acompañar a ese otro desde la pregunta. Entonces, lo que más hace un coach es hacer preguntas. Obviamente que hay distinciones en las preguntas. No puedo basar mi conversación de coaching en hacer preguntas cerradas, porque para recibir solamente sí, no, bueno, malo, al final no hay un ir y venir en la comunicación. Por lo tanto, lo que el coach hace habitualmente es mucha pregunta abierta. ¿Qué me puedes contar acerca de esto? ¿Qué significa esta palabra para ti? El coach tiene que ser muy curioso cuando tiene las conversaciones de coaching. Y curioso significa que yo sé que para mí miedo, frustración, ansiedad, desafío, objetivo significan algo, pero ese algo no necesariamente tiene el mismo significado que tiene para la otra persona. Por lo tanto, hacer preguntas así como casi de perogrullo o que suenan así como muy simples, hacen que la otra persona tenga un proceso de reflexión y tenga un poco una conversación del tipo espejo, donde constantemente está chocando con su propia conversación, con su propia emocionalidad y con su propio cuerpo, como un poco dice la ontología del lenguaje. Eso es lo que hace un coach. Y para eso se requiere cierto entrenamiento, ¿sí? Se requiere entrenamiento conversacional, se requiere que el coach tenga más que algunas horas académicas, que de hecho las hay, tenga mucha práctica conversacional. Un coach para llegar a ser, como lo es hoy día, Tony Robbins, que cobra en su membresía premium alrededor de $6,000 para poder verlo en esas conferencias que duran 3 días. Para llegar a hacer eso necesitas mucha práctica y un poco de suerte, ¿sí? Bueno, no estamos en Estados Unidos, donde eventualmente te puedes topar en la calle de casualidad con alguna persona que te ayude y te encuentres, digamos, estas oportunidades, ¿sí? Pero desde acá, desde esta parte del mundo al menos, sí hay grandes oportunidades para ser coach, ¿sí? Y si no quieres ser coach, no te preocupes. Las técnicas de coaching las puedes aplicar en tu vida profesional, en tu vida laboral, en tu vida con tu pareja, con tus hijos. Puedes aplicar las técnicas para hacer que tus conversaciones sean mucho más significativas y poder entonces establecer relaciones de mucho más confianza que te van a permitir entonces, obviamente, tener un círculo mucho más equilibrado, sano y bueno, simbiótico, ¿sí? Les quiero conversar brevemente de nuestra certificación internacional. A raíz de todo lo que ha sucedido con el mundo en el COVID, hemos un poco reciclado nuestra escuela, la cual ya lleva cerca de 10 años, un poquito más de 10 años, que somos escuela de coaching, en un proceso que es único en su tipo. Siempre queremos innovar en esto, todos los años hacemos algunas modificaciones a nuestra formación y este año sin duda que ha sido una transformación de carácter mayor. Primero porque es una certificación 100% personalizada. Si tú te certificas como coach en nuestra escuela, vas a tener un mentor que te va a ayudar y te va a acompañar a lo largo de toda tu formación que dura 60 horas. ¿Por qué 60 horas? Porque más o menos es el estándar internacional de muchas asociaciones o federaciones como la Federación Internacional de Coaching, en su sigla ICF, o la Asociación Internacional de Coaching, en su sigla IAC, o la Federación Internacional de Coaching y Mentoring, que es la sigla ICMF, y muchas otras más. 60 horas es como el acuerdo, el consenso de que a partir de ahí un coach tiene las competencias técnicas para poder ser un coach, ¿sí? Pero reitero que la cosa académica, si bien es importante, es menos importante que la práctica. Lo que realmente hace un coach de excelencia, a diferencia de otro coach que a lo mejor no es tan excelente, es la cantidad de horas
que le dedica a hacer práctica conversacional. Ahora, nuestro programa es único además porque hemos incluido un programa de prácticas pagadas para quienes se vayan interesando y quienes de alguna forma les gustaría escuchar acerca de nuestra escuela. Vamos a tener una serie de entrenadores y que ya están en los distintos países con representantes para que tengan conversaciones desde coaching, ¿sí? Y obviamente presentar una oferta educativa en modo de comunidad. Queremos ofrecer distintos cursos de carácter práctico, sencillos, simples, que les van a permitir a ustedes de forma gratuita conocer acerca de algún tema en particular. Y para eso es que hemos lanzado nuestra academia, que ya vamos a compartir con ustedes el link para cuando ustedes deseen un curso de cualquier naturaleza, ustedes mismos, si es que son expertos en algún tema y quieren entonces iniciarse en el mundo de la capacitación virtual, sean muy bienvenidos. La idea es que esta plataforma contribuya, aporte valor a nuestro diario vivir. Concursos, reitero, de forma sencilla, prácticas y en un formato muy audiovisual. ¿Sí? Entonces, es un poco lo que nosotros traemos como oferta de valor en nuestra certificación de coaching. Si a ustedes les gusta conversar y tienen el interés genuino de ayudar a otros, quizás el coaching es una oportunidad de desarrollo personal y profesional para que lo puedan valorar y considerar. Recuerden que si se han registrado en este webinar, tienen acceso a todo el resto de las conferencias que van a estar muy, muy buenas, se los aseguro. Muchas gracias por la conexión. Nos vemos el próximo miércoles. Un gran abrazo desde Lima, Perú, desde México hasta, imagino yo, Rancagua, que sería la ciudad más austral que tuvimos el día de hoy.
webinar tienen acceso a todo el resto de las conferencias, que van a estar muy, muy buenas, se los aseguro. Muchas gracias por la conexión. Nos vemos el próximo miércoles